El Señor me pastorea, nada me faltará. Vamos, generalmente igual la Iglesia Ortodoxa llegó a, a México, a los países de Latinoamérica, principalmente en un principio con la migración, esas familias que dejaron sus tierras, Siria, Líbano, Palestina, Jordania, y pues vinieron a estas tierras y traían sus anhelos hacia sus tradiciones, su fe, y pues así la iglesia llegó con ellos con dificultad. Nosotros en México les puedo comentar que el primer padre que llegó, sabemos de él a principios del siglo XX, 1905, 1910 posiblemente, el padre Simeón. Quizás llegó con algunos familiares, con bendición de, de la misión. Se me hace que fue la bendición de parte de San Rafael, Habawini. Pues él empezaba allá con las familias, no había templo, y celebraba cuando había bautizos, bodas, lo que se necesitaba, y vendía quesos, padre, para poder sobrevivir. Y hasta que poco a poquito la comunidad se organizó y siempre la iglesia ortodoxa forma parte de su comunidad. Entonces rápidamente la iglesia se interesó en buscar a la feligresía y se empezó la iglesia a construir templos. El primer templo en nuestra arquidiócesis fue la iglesia de San Jorge, igual que aquí, que siempre los antioquianos tienen un cariño especial a este santo, a San Jorge. Entonces construyeron esta iglesia en 1947, fue el primer templo de la arquidiócesis nuestra. Después el segundo templo fue en la ciudad de San Pedro Sula, era una comunidad palestina, pero desde un principio esta comunidad fue, de hecho, el obispo responsable y quien consagró esta iglesia es el obispo Michel Shahin, que era también el obispo de Toledo. De México también era el obispo Samuel David, quien era en aquel entonces, en 1947, era el obispo en Toledo. Y entonces había siempre esta hermandad, o más bien como por ser la comunidad de Estados Unidos una comunidad, vamos, más antigua y quizás con más posibilidad. Entonces, como adaptó la labor misionera en Latinoamérica, y así empezaron varias iglesias. En Brasil, Argentina, un poco más fue el inicio de la iglesia, pero así empezó la iglesia con la migración, con los familias migrantes. Pues las familias ya se forjaron, ya tuvieron, ya hasta el día de hoy estamos como tercera o cuarta generación. Entonces, nosotros no consideramos nuestra iglesia, la iglesia ortodoxa antioquiana, en México y en toda Latinoamérica, no la consideramos como iglesia de diáspora. Nuestra feligresía es feligresía mexicana, sea o venezolana o hondureña o guatemalteca, ¿no? Independientemente de que si son conversos o son nacidos ortodoxos, son nativos. Entonces no consideramos a la iglesia ortodoxa como, alguien, como una iglesia extranjera. Nos consideramos del tejido social junto con todos nuestros hermanos en esos países, pero que conservamos nuestra tradición. Y esta tradición llama la atención a varias personas que son de otras tradiciones, como personas de la Iglesia Católica, latinos. Les gusta la espiritualidad, la liturgia, la vida litúrgica de la Iglesia Ortodoxa, se acercan y pues la Iglesia está abierta para todos. Pues generalmente la Iglesia Ortodoxa cuida mucho eso, que todos somos uno, ¿no? Desde los tiempos de San Basilio y de San Efrem el Sirio, se hablaba de que en las ciudades o en las comunidades muchas veces se cantaba hasta en tres idiomas en aquel entonces.
en griego, en siriaco y en armenio, en algunas partes, ¿no? Entonces, eh, para nosotros es de mucha importancia, a pesar, vamos, independientemente de que si cantamos en inglés, como estamos aquí, en árabe o en español, o si nuestra cultura es comer chilaquile o comer tabule o lo que sea, debemos aprender de formar una sola iglesia. En la iglesia no, el nacionalismo y este jaloneo no tiene sentido, ¿no? Debemos aprender a respetarnos y amarnos todos entre nosotros y de esta manera creo que asimilamos la fe recibida desde Cristo, ¿no? A los apóstoles. Los conversos muchas veces tenemos así como la tendencia de poner siempre una etiqueta, ¿no? De conversos o no conversos. Esto está un poquito, es natural, pero no es correcto, ¿no? O sea, hay que acostumbrarse, si somos ortodoxos, pues debemos tener este cuidado de no fomentar esta etiqueta, ¿no? Todos somos ortodoxos, todos nos respetamos, dice San Pablo en la carta a los romanos, cuando habla algo parecido, ¿no? Hablaba de los cristianos que venían de los judíos y los cristianos que son conversos, pues, porque para en aquel entonces los, los que venían con tradición son los que eran cristianos que de parte judía, ¿no? Judía. Él les decía pues, a los otros, él defendía mucho la apertura a todas las naciones, y sobre todo en la carta de los romanos, ¿no? Sin embargo, les decía a los conversos, a los que venían de las naciones, que no se les olvide que ustedes se injertaron en en el capítulo 6 es muy bonito el capítulo 6 de la carta de los romanos, que ustedes son un injerto. Esto no hace mal, no es para menospreciar su conversión, sino para decirles que tranquilos, porque muchas veces exageramos mucho en nuestra y volvemos más reyes que el rey, más reales que el rey, ¿no? Entonces uno tiene que tener tranquilidad, tiene que tener humildad, paciencia y las cosas de Dios vienen con su bendición y cuando se quiera. No hay que tener una intención de intención o un objetivo de hacer a todos Estados Unidos ortodoxos. Lo importante es que nuestro corazón sea ortodoxo, que nuestra fe sea en la luz de la gracia de Dios. Pues el pueblo mexicano es un pueblo muy devoto para la Virgen Madre de Dios y esto es una herencia común con la Iglesia Ortodoxa. Muchas veces cuando, sobre todo, hay gente que no conoce qué es la Iglesia Ortodoxa y entran y ven la frecuencia con la que nosotros mencionamos a la Virgen y el lugar sublime que tiene nuestra liturgia en todos los servicios, eso seguro les da mucha eh, tranquilidad cuando la conocen y da posibilidad para la Iglesia Ortodoxa también de estar presente en un lugar donde su presencia es una presencia minoritaria, ¿no? Entonces, la Virgen para el pueblo latino generalmente, y especialmente de México, por este cariño a la Virgen de Guadalupe, que nosotros generalmente no tenemos ninguna, vemos en eso como oportunidad de este acercamiento y apertura, al colocar hasta nuestros templos la imagen de la Virgen de Guadalupe. Nosotros, mucha gente ortodoxos, sobre todo el día de hoy, hay un fanatismo, fanatismo, yo pienso que es que no pertenece a lo que le decimos en griego la frónima, el pensamiento ortodoxo, y hay gente que empieza a decir, pues esto no es ortodoxo, ¿por qué la ponemos? Es la Virgen Madre de Dios. Y es oportunidad que
su estilo de pintura es un estilo, es un estilo que se puede parecerse a la iconografía bizantina, ¿no? De hecho, hubo muchos intentos, digo, intentos de hacerla en pintura bizantina, la misma Virgen de Guadalupe. Y eso da mucha alegría, pues porque pues, da tranquilidad a un pueblo que ama a la Virgen y le da seguridad que la Iglesia Ortodoxa tiene este lugar y tenemos respeto nosotros también a este cariño que el pueblo latino, especialmente en México, tiene a la Virgen Madre de Dios. Ahorita nosotros estamos en el tiempo de la celebración de su dormición, así que aprovecho la lente de su cámara pues para felicitar a, todo, a todos los cristianos en esta fiesta de la dormición de la Virgen. Siempre es oportunidad celebrar la Virgen, de recordar lo que decía ella a los sirvientes en Cana de Galilea: hagan lo que Él os diga. Nosotros, la Virgen, su función no es dirigirnos a ella misma, ella siempre nos enseña y nos dirige hacia Cristo.